Bien bonito. Guimonuis. Vamos a compartir acá. Listo. Ok, ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Gusto saludarles a la mitad de la semana desde San Salvador, esta ciudad que es la capital de este bello país centroamericano llamado El Salvador. Un gran país con grande corazón el que tienen aquí las personas salvadoreñas. Bueno, aquí dice Santiago Rodríguez: buenas noches, que Dios me los bendiga grandemente a todos mis hermanos y hermanas. Saludos desde Tulsa, Oklahoma. Soy de Honduras, pero estoy viviendo en Tulsa, Oklahoma. Santiago, que Dios te bendiga. Gusto saludarte desde El Salvador. Un fuerte abrazo para ti y a todos los tuyos. Chovetito, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí a mi lado. Bienvenido también a esta transmisión. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que nos puedan ayudar a compartir este mensaje de este miércoles más. Quiero saludar a las personas que se van conectando en este momento a esta transmisión del Ministerio Digital Verdad Adventista, como es costumbre cada día miércoles por la noche. Estamos transmitiendo, compartiendo estudios de la palabra de Dios. Y quiero aprovechar también para pedirles de favor a los que se van conectando, primeramente que reaccionen al video, que le den like, que le den me encanta, que le den me divierte, lo que ustedes quieran. A nosotros no nos ofende que le pongan me divierte, no nos ofende. Pónganle lo que ustedes quieran, me enoja, me divierte y toda la otra reacción, me entristece, lo que ustedes quieran, la reacción que ustedes quieran. Pero reaccionen y a la vez compartan este video, los que están en el en vivo, porque de esta manera este mensaje llega a las demás personas y así extendemos la distribución de la bendición de la palabra de Dios. Chovetito, cuéntanos por favor. Anda bien llorón hoy, como que no ha comido. Aquí está, que él quiere estar aquí. Él quiere estar aquí, eso le gusta. Por eso es que ha estado llorando, pero aquí, si no se desespera, aquí vamos a ver si lo tenemos un ratito con nosotros. Quiero invitarles también a las personas que nos están viendo a través de otras plataformas, que no sea YouTube, pues queremos invitarles a que por favor vayan directamente a nuestro canal en YouTube, puedan suscribirse al canal, porque ahí van a poder estar ustedes conectados con mucho contenido que subimos de manera semanal. Así que, Chovetito, por favor, mencionanos qué tipo de contenido es el que encontramos en el canal de Verdad Adventista en YouTube. Bueno, el contenido variado en historias infantiles, en sermones, películas, música adventista, ecos desde tierras bíblicas e incluso reflexiones en un minuto. Cuando Chovetito dice ecos desde tierras bíblicas, se refiere específicamente a una serie de mini documentales que se han grabado en Tierra Santa. Son reflexiones muy lindas, son breves, pero son muy importantes sobre diferentes temáticas, pero abordadas desde Tierra Santa. Los que dirigen estas reflexiones son pastores
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de España. Así que aprovechamos a saludarles a ellos y mandarles un fuerte abrazo también desde El Salvador. ¿Algún saludo, hijo, para tus maestros, tus compañeritos del colegio? Para el director Hugo Arevalo del Colegio Adventista de Santa Tecla y al profe Giovanni. Bueno, a los profes deseamos que Dios los bendiga, tanto al profe Giovanni como al profe Hugo, como también al resto de profes del Colegio Adventista de Santa Tecla, que hacen un trabajo muy importante con tanto niño, y también los maestros que son parte del resto de instituciones adventistas del Séptimo Día aquí en El Salvador. Así que deja en paz eso, hijo. Aquí estamos viendo, mira, nosotros, estás desconcentrado viendo ahí ese animal. Ahí déjalos. Contame, hijo, algo que hayas vivido esta semana y que tú estés agradecido con Dios y que querrás hoy compartir con las personas. Bueno, que estoy en semana de exámenes y voy muy bien, gracias a Dios. Vaya, exámenes son los que tiene Chovetito, pero igual sus restos de compañeros también. Así que les mandamos nuestros mejores deseos para que no solamente estudien y se esfuercen, sino que también puedan encomendarle sus estudios a Dios y de esa manera puedan salir pues muy bien, que puedan tener notas satisfactorias. Agradecemos a Fátima, que aquí vemos la notificación, que ya también comenzó a compartir esta transmisión. Hoy lastimosamente no está saliendo en simultáneo en las otras páginas que habitualmente se conectan, porque Facebook está actualizando todas las páginas a nivel mundial. Entonces esto ha generado algún tipo de problemas técnicos y las publicaciones cruzadas están dificultándose específicamente hoy y el resto de esta semana. Así que hoy no estamos saliendo literalmente cruzados con las otras páginas que habitualmente nos apoyan, como Vida Adventista, Ministerio Hogar y Familia, Vendrá Advent Ministry, Mensaje de Fe, Canal Adventistas Oficial y Absas Channel, sino que hoy solamente se ha compartido este contenido directamente al muro de esas páginas antes mencionadas. Así que de igual forma les agradecemos su amable sintonía. El tema para hoy lleva por nombre, para los que ya habían visto el anuncio sobre el tema, lleva por nombre Realidad sobre los muertos. Vamos a aprender cosas muy interesantes sobre realidad sobre los muertos. Vamos a darle respuesta a preguntas como: ¿qué sucede cuando el proceso que posibilita la vida se invierte? Es decir, se le da vuelta. ¿Vive en alguna parte la inteligencia de la persona después de la muerte? ¿Qué explicación hay para los que han visto, escuchado e inclusive hablado con seres queridos que están muertos? Son situaciones que pueden pasar. Algunos pueda que sea un truco de la mente, que crean que lo vivieron, y otros en efecto lo vivieron y lo han contado. Y es real porque se les cree, porque lo han vivido de manera consciente. Pues vamos hoy, a la luz de la Biblia, en este estudio Realidad sobre los muertos, a descubrir qué nos enseña Dios sobre cada una de estas cosas que hemos mencionado. Pero antes de entrar con el tema, quiero hacer un anuncio. Y estoy muy agradecido con la junta directiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día San Benito. Ellos me han brindado una invitación para poder estar con ellos este próximo sábado 1 de octubre, Iglesia Adventista San Benito, que ellos actualmente se congregan en el Hotel Sheraton Presidente. Ahí vamos a estar predicando para honra y gloria de Dios, el tema titulado Una vida santa. Así que los espero este próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Sheraton Presidente San Salvador, aquí en la capital de nuestro país, El Salvador. Vamos a compartir gratos momentos con nuestros queridos hermanos de la Iglesia Adventista de San Benito. Ahora sí, creo que ya se nos adelantó para orar. Ya está orando él, se nos durmió. Si yo lo soltaba, él comenzaba a llorar, pero por lo visto aquí está tranquilito, así que ¿qué lo vamos a tener? Invitamos a Chovetito a que por favor nos dirija en palabras de oración para pedirle a Dios la bendición
para el estudio con el tema de este día, realidad sobre los muertos. Inclina el rostro que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre por un día más de vida que nos has dado. Te pedimos Padre de que ahora en esta predicación que mi Padre va a llevar, que sea de mucho beneficio para las personas y que puedan aprender sobre tu amor y sobre tu realidad. Te pido que por favor ayudes a las personas a compartir este mensaje para hacer de que muchas personas logren salvarse en el día que tú vengas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esperando lograr finalizar el tema sin que el brazo lo tenga dormido. Pesa un poquito, pero me da miedo que se despierte porque no va a parar de llorar. Pero aquí vamos a ver. Aquí estamos. Vaya, muchas gracias, hijo. Aquí estamos ya. Vamos a acomodar para iniciar. Bueno, realidad sobre los muertos. La cita bíblica principal la encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, versículos del 28 al 29. Y en lo que Chovetito le da lectura, deseamos nuevamente invitarles a que vayan por su Biblia física, para los que la tienen física, y para los que nos están viendo en un celular o en una tablet y tienen otro dispositivo cerca donde puedan buscar en su aplicación de la Biblia la cita bíblica, les agradecemos si también lo hacen. Juan capítulo 5 versículos 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muerte es la ausencia de vida, separación de los componentes de la vida. Yo sé que muchas veces damos por sentado que una persona nace, crece, se reproduce y muere. Pero a veces no nos detenemos a pensar o analizar cuáles son los componentes de la vida o en qué consiste el hecho de que un ser viviente sea un ser viviente específicamente. ¿Qué es la vida? ¿O qué es un alma viviente? Es importante en este estudio hacernos también esa pregunta, formularnos esa interrogante. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios formó manualmente. Él hizo un trabajo. Él utilizó sus manos al momento de formar, de modelar, de crear con la materia, es decir, el polvo de la tierra, polvo que él mismo había creado, que sacó de la tierra, tierra que él mismo había creado. Pero ¿qué hizo Dios al momento de crear al hombre? Pongan atención que el relato bíblico de Génesis, que habla sobre la creación, menciona que Dios, con el poder de su palabra, iba diciendo que las cosas fueran y estas eran. Significa que con el poder de su palabra Dios iba creando absolutamente todo. Pero Génesis 2:7 nos dice algo totalmente diferente. Entonces Jehová formó al hombre, lo formó con sus manos. Es la creación que Dios hizo con sus propias manos, para que entendamos lo valioso que es el ser humano para Dios. Lo formó con el polvo de la tierra. Y no solamente lo formó, Dios hizo algo mucho más. Dios, una parte de él, se la puso al humano, para que con esa parte que Dios de sí le estaba dando al humano, el humano tuviera vida. Porque la palabra de Dios dice, y sopló su nariz aliento de vida. Dios hizo esto. Sopló Dios en la nariz del hombre aliento de vida. Y solo de esa forma, solo hasta ese preciso instante que Dios hizo eso,
el hombre fue un ser viviente. Antes de eso no lo era. Solo era un muñeco modelado con barro, con tierra, con materia, pero sin vida, inerte. Fue hasta que Dios sopló en su nariz aliento de vida, el hombre pasó a ser un ser viviente. Polvo de la tierra, soplo de aliento de vida, eso conforma un alma, un ser viviente. Y quiero detenerme en este punto por una sencilla razón. Y la razón es la siguiente: muchas veces en el mundo hay diferentes filosofías que dicen que el alma es inmortal, que el alma trasciende de un punto a otro, que cada cierto tiempo en las generaciones de la humanidad las almas trascienden de un lugar a otro o del planeta Tierra a otros mundos. Hay personas que creen eso y no me preocupa si lo cree gente que no profesa ninguna creencia cristiana, por el hecho que se podría entender o justificar que están totalmente alejados de la revelación bíblica. Pero el problema y lo más grave es cuando ese tipo de pensamiento que el alma trasciende viene de alguien que abiertamente pretende profesar ser cristiano. Porque el alma no es una especie de entidad invisible que vive dentro de nosotros. El alma no es una especie de representación como de alguna nube o polvo mágico que vive dentro de nosotros. El alma no es eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no nos presenta ese como el concepto de alma. La palabra de Dios nos dice que el alma es el resultado de el polvo de la tierra más el soplo de vida, que la misma Biblia también nos dice que es el aliento de vida o Espíritu de Dios. Significa que cuando Dios nos da su Espíritu, nos da parte de Él, es cuando el ser humano tiene vida. Se vuelve en un ser viviente o un alma viviente. En ese preciso instante es que el cerebro humano entra en acción. El corazón empieza a latir. La sangre empieza a correr por nuestras venas. Soplo de aliento de vida separado o retirado del polvo o de la materia, simplemente el ser deja de vivir. Y el ser, que es un alma viviente, muere. Entonces el alma perece en ese instante. No sé, estamos a unos meses de que inicie la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, donde los países sedes de los mundiales siempre se lucen con la magnificencia de los escenarios deportivos, los estadios. Muchos narradores en diferentes ocasiones han dicho: el estadio está tan lleno que ya no cabe ni una sola alma. O dicen: en el estadio hay más de 125,000 almas. No se refieren a fantasmitas o a representaciones corporales en forma de nube o en forma de polvo mágico. No, se refiere a almas, a personas literales. Como que digamos, aquí habemos dos almas en este momento. Somos dos personas literales, dos personas vivas, dos personas conscientes. ¿Qué sucede cuando el proceso que posibilita la vida se invierte? Por cuestiones de lógica, cualquiera diría: ¿qué sucede cuando el proceso que posibilita la vida se invierte? Es decir, pasa todo lo contrario. Entonces
se ocasiona la muerte, porque en ausencia de vida existe muerte. Yo sé que por lógica muchos podríamos decir eso, pero esto es mucho más complejo que entenderlo de esa manera, porque para entender qué sucede cuando el proceso que posibilita la vida se invierte, hay que entender cuál es ese proceso. ¿Qué proceso es necesario para que la vida sea posible? Vamos entonces a la fuente de toda verdad. Nuevamente los invito a que nos vayamos a la palabra de Dios, al libro Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y ahí Dios nos amplía en la revelación bíblica estos detalles. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, ¿qué sucede cuando se invierte ese proceso que posibilita la vida? Es decir, desintegrarlo o hacerlo al revés. Sencillo, cuando una persona muere, su alma muere, la totalidad de su ser deja de ser. El polvo, que es un componente de ese proceso de la vida, el polvo vuelve a la tierra como era. Así dice Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No sé si ustedes están notando algo interesante, hermanos. Eclesiastés está diciendo algo distinto a lo que dice Génesis 2:7, porque el relato de Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Nunca dijo Génesis que Dios había soplado su espíritu sobre la nariz y por eso tuvo vida el hombre y fue un ser viviente. No, no dice eso. Pero Eclesiastés sí lo afirma, dando a entender que ese soplo de aliento de vida que emana de Dios es el mismo Espíritu de Dios. Eclesiastés 12:7 lo dice. Y el polvo, cuando la persona muere, el polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve. ¿A quién el Espíritu? A Dios. A Dios. ¿Y por qué vuelve el Espíritu a Dios? ¿Por qué razón vuelve el Espíritu a Dios y no el Espíritu no queda en el aire ahí, o no queda navegando entre las tumbas, o va a visitar el Espíritu del muerto, va a visitar a los familiares para decirles: mira, fíjate que esta herencia era para vos, no te dejes, el dinero que dejé era para vos? ¿Por qué tiene que dejar un muerto un testamento? Porque después de muerto nada sabe y no puede hacer nada, y tiene que dejar las cosas arregladas antes de morirse. Pero entonces, ¿qué pasa con el espíritu? Porque hay personas, hasta en las películas de Hollywood, dan a entender de que andan los espíritus deambulando por ahí. Pero ¿qué es el espíritu entonces? El espíritu es el aliento de vida. Pero ¿a quién le pertenece? ¿Quién lo dio? Cuando la persona muere, ¿a quién vuelve el espíritu? A Dios porque lo dio. El espíritu vuelve a Dios porque Dios lo dio. Dice Eclesiastés 12:7. Pero ¿qué dice Job? Es importante también considerar la opinión de qué es lo que Job expresa sobre este tema. Job 27:3. Libro de Job, capítulo 27, versículo 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Aquí se refiere al hálito de Dios, se refiere el aliento de Dios, se refiere a lo mismo, se refiere al aliento de vida, se refiere al Espíritu de Dios o al Espíritu de la vida. Job dice que todo el tiempo que mi alma, se refiere a su alma, a su existencia, a su ser, a su totalidad del ser, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, dice. ¿Y de qué manera su alma va a estar intacta? En el momento que siga existiendo en él el aliento, el hálito de Dios en mis narices, dice Job. En mis narices. Haciendo referencia también a lo que Génesis nos decía, que a dónde había soplado Dios el aliento de vida en el hombre. En la nariz. Exactamente. ¿Y por dónde es que respiramos nosotros? ¿Por dónde le metemos el oxígeno a nuestros pulmones? Por la nariz. Vive
en alguna parte la inteligencia o el intelecto de la persona después de muerta? Yo he escuchado historias de gente cercana a mí que a veces en las pláticas, sí, es que cuando tal persona falleció, yo recuerdo que lo vi el mismo día que falleció y resulta que había muerto horas antes de la hora en la que lo vi. Y yo recuerdo que me habló y yo recuerdo la inteligencia con la que esta persona se expresaba y los consejos que daba y que todavía trascienden. ¿Vive en alguna parte la inteligencia de la persona después de que está muerta? Vamos nuevamente a la palabra de Dios, porque repito, es fuente de toda verdad. Y lo importante de estos estudios bíblicos es que precisamente aprendamos de Dios, que conozcamos la verdad, porque la verdad os hará libres de toda ignorancia, libre de las tinieblas, del desconocimiento. Al contrario, Dios desea alimentarnos con su amor y con su revelación. Vamos al libro de Salmos. Salmos capítulo 146, versículo 4. Y les invito, en lo que buscan, que por favor compartan este tema. Yo sé que todos tenemos algún ser amado que falleció, un ser amado que ya no está con nosotros y que en algún momento hemos escuchado inclusive alguna versión dentro de la familia sobre algo extraño, inexplicable que pasó. Compartamos, amigos y hermanos, por favor. Yo sé que este tema nos va a ayudar muchísimo. Vamos nuevamente a la palabra de Dios. Salmos 146, Salmos 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Sale su aliento, o sea, sale de la persona, cuando sale de su persona el aliento de vida que Dios le brindó, y vuelve a la tierra, se refiere acá, o sea, vuelve la materia a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. La memoria es puesta en olvido. No existe ni un solo ser que haya habitado sobre la faz de la tierra que en algún momento tuvo vida y que después de su muerte, esté consciente, ya sea en el cielo o en cualquier otra parte que las filosofías humanas hayan inventado, porque hay gente que dice que existe la tierra, que existe el cielo, que existe el infierno, pero que hay un lugar en medio que no es ni arriba ni abajo, y pues es una doctrina inventada por hombres porque no es bíblico. Pero resulta que independientemente donde se piense que está esa persona que murió, ¿es posible que esta persona pueda hacer algo? Recuerdo una vez que había llegado yo a acompañar a una familia doliente, donde la que había muerto en la familia era la abuelita. Y recuerdo un familiar que le decía a una niña muy pequeñita: hija, no te preocupes, Dios es bueno, hoy tú ya tienes un angelito más en el cielo. Para empezar, la Biblia no habla que el ángel de la guarda de cada una de las personas desde que nacen esté en el cielo. El ángel de la guarda está cerca de la persona que está protegiendo, porque esa es la tarea que Dios le ha asignado a los ángeles, que son ángeles de la guarda. Entonces, el ángel o los ángeles que cuidan a las personas que moran en la tierra no están en el cielo desde allá cuidando al que está en la tierra. El ángel de la guarda está en la tierra protegiendo de todo mal a la persona que Dios le ha asignado desde que nació y cuando fallece. Y cuando acontezca la segunda venida de Cristo Jesús, ese día de la resurrección, cuando veremos a Cristo en su segunda venida, dice la revelación divina que en ese momento nosotros conoceremos y veremos cara a cara al ángel de la guarda que estuvo en toda nuestra vida aquí en la tierra protegiéndonos del mal. Entonces, si ni los ángeles, que son seres celestiales, están en el cielo desde allá cuidándonos, ¿cómo alguien que ya murió va a estar en el cielo cuidándonos?
cuando para cuidar a alguien yo tengo que tener conciencia en mi cerebro de que es un peligro para proteger a alguien sobre ese peligro. Usemos un poco la lógica. Yo estoy vivo y cuido a Chobetito y cuido a Mateito. Para yo cuidar a mis hijos y a toda mi familia, yo tengo que estar consciente de cuáles son los peligros de los cuales debo de cuidarlos a ellos. Pero estoy vivo, tengo conciencia. Pero si yo estoy muerto, ¿cómo voy a cuidar a alguien que está vivo si yo no estoy ni en la tierra, porque estoy sepultado en la tumba? Pero si supuestamente me fue al cielo, ¿cómo voy a cuidar desde el cielo a alguien que está en la tierra si yo cuando me morí me fui para el cielo muerto? ¿Cómo es posible eso si Eclesiastés dice todo lo opuesto? Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir. O sea, nosotros que estamos vivos sabemos que un día vamos a morir. Pero una vez estando muertos, no se sabe absolutamente nada. Y el que murió no sabe nada ni tiene más paga de lo que sucede aquí en la tierra. Y el que murió, su memoria es puesta en olvido. Es decir, que su memoria es vaciada completamente. No tiene nada, no tiene conocimiento, no tiene recuerdos, no tiene una conciencia sobre el bien, ni sobre el mal, ni sobre los peligros para cuidar a los que están vivos de esos peligros que supuestamente ni siquiera tiene en su cerebro el que murió porque ya está muerto. Entonces, cuando escuchemos o se nos quiera compartir la idea de que los muertos van al cielo y que del cielo nos cuidan, error. Un muerto va a la tumba, no va al cielo. Y un muerto no puede cuidar a un vivo. No es enseñanza bíblica. Y si no es enseñanza bíblica, imagínense de quién es este tipo de enseñanza. Porque la enseñanza de Dios viene precisamente de la Biblia. ¿Qué explicación entonces tiene para nosotros Dios? Para cada una de aquellas personas que en algún momento han visto, han escuchado y han hablado con sus seres queridos que ya están muertos. Antes de entrar en detalle con estas últimas 3 citas bíblicas, tengo que decir algo importante. Muchas veces nuestro cerebro es tan poderoso como Dios lo ha hecho, que muchas veces cuando nosotros vamos a acostarnos y antes de acostarnos tuvimos una lectura, independientemente sobre la obra literaria, hemos tenido una lectura que nos ha impactado esas páginas, o lo último que nosotros absorbimos, ya sea visualmente o auditivamente, nuestro cerebro lo documenta, lo archiva como lo último que conscientemente nosotros absorbimos. Cuando el humano entra en un estado de reposo, cuando está durmiendo, entra en un estado de inconsciencia. Por ende, el consciente se desconecta y el subconsciente comienza a estar activo. De esta manera, el subconsciente tiene la capacidad de traer nuevamente a nuestra mente los últimos pensamientos que tuvimos o las últimas páginas de ese libro que estábamos leyendo antes de dormirnos, o el subconsciente tiene la capacidad de traer a nuestras mentes a manera de sueños esas escenas de la última noticia que vimos en el noticiero, que trataba de un derrumbe, que trataba de un terremoto, que trataba de una masacre, lo que fuera, y naturalmente comenzamos a soñar con esa situación, entendiéndolo o sintiéndolo como algo real cuando no es real. Dicho esto, también hay personas que expresan ciertos eventos sobrenaturales, pero que son únicamente mentiras, porque son personas que ya las conocemos y que muchas veces ni les creemos cuando les preguntamos qué hora es. Sin embargo, hay personas con una vida correcta, una vida basada siempre en las cosas reales, en las cosas verdaderas, y que aún así han vivido situaciones que hasta el día de hoy no le han encontrado una explicación, como esto que estamos mencionando. ¿Qué explicación hay para aquellas personas que han visto, han escuchado y hasta han hablado con seres queridos que ya están muertos? La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9.
e inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Recordemos que Satanás, antes de convertirse en Satanás, un ser caído, un ángel caído, él era un ser de luz. Cuando Dios lo creó como Lucifer, un ser de luz, un ángel perfecto que gozaba de un gran privilegio en el reino de los cielos, hasta antes que él se rebelara contra Dios. Su naturaleza es angélica porque fue creado como un ángel con poderes sobrenaturales. Solo que hoy, como un ángel caído, Lucifer deja de ser Lucifer y se convierte en diablo y Satanás. Al convertirse, cambió su modalidad de hacer las cosas, pero su esencia seguía siendo la misma, su esencia sobrenatural, porque un ángel es un ser sobrenatural, porque está sobre lo natural de los humanos. Por eso la palabra de Dios dice que los humanos fuimos creados un poco menor que los ángeles. Entonces, si Satanás, cuando aún no era el adversario de Dios, ya poseía poderes, no quiere decir que ya no los posea. Significa que hoy esos poderes que antes eran para el bien, hoy los ocupa para el mal. Entonces, significa que Satanás, su obra demoníaca, tiene todo el poder para hacer señales y milagros mentirosos. ¿Qué más nos revela la Biblia? Vamos entonces al libro que precisamente ese es su nombre, el libro de las revelaciones, un libro profético muy hermoso, el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y vamos a encontrar una revelación muy importante en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Si Satanás fue capaz de tomar una forma donde él se disfrazaba como alguien distinto en Edén, cuando tomó la forma de una serpiente para no mostrarse como él mismo era, ¿qué tanto poder mayor se necesita para inclusive hacer que pueda descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres? Esta expresión bíblica que dice delante de los hombres significa que los hombres en todo momento pueden ser testigos de estos prodigios mentirosos y verlos con sus propios ojos. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. ¿Quién? Satanás. Y Satanás no es Dios. Entonces, esto nos indica que detrás de estas manifestaciones sobrenaturales con muertos, que la Biblia dice que nada saben, que no tienen más paga sobre la tierra, que los muertos, que solo únicamente los vivos es que saben que van a morir, pero los muertos ni siquiera saben que están muertos, y que la palabra de Dios dice que su memoria es puesta en olvido. Entonces, ¿quién habla en nombre de los muertos? ¿Quién toma la forma de un muerto? ¿Quién se supone que estuvo hablando con alguien que estaba vivo y que ya tenía horas de haberse muerto, o que tenía horas de que lo asesinaron o que lo desaparecieron o con lo que fuera? Repito, ¿quién es el que está detrás de todo eso? Entonces, también dice la palabra de Dios, hace grandes señales de tal manera aún que hace descender fuego del cielo delante de los hombres, por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos nuevamente a Apocalipsis, a otra cita. Es Apocalipsis 16:14, capítulo 16, versículo 14. Pues son espíritus de demonios. Pausa. Lo va a decir más despacio, Chovetito, y más fuerte. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre estas manifestaciones aparentemente de los muertos? Y no solamente hablamos de personas como nosotros, personas, digámoslo de alguna manera, comunes, que un día vamos a perder la vida y otro día resulta que le estamos hablando a las personas o comunicándonos con los vivos, sino que también esto se refiere a personajes bíblicos que en algún momento vivieron,
dejaron de vivir y que algunos creen que están en el cielo, que interceden y que creen que están vivos y que cuidan, estando ellos después de la muerte, creen que están cuidando a los vivos. Es que esto aplica para todo ser viviente que una vez vivió y que después murió. La Biblia dice esto. Pues ¿qué son los que reproducen estas manifestaciones? ¿Quiénes son? Espíritus de demonios. Espíritus de demonios. ¿Qué hacen estos espíritus de demonios? No es un espíritu, no es un demonio. Habla de muchos espíritus y muchos demonios. Y este no es invento de nosotros, es palabra de Dios. Recordemos que cuando Lucifer fue expulsado del cielo, Lucifer ya había engañado a la tercera parte de ángeles. Y ellos se convirtieron en ángeles caídos, que hoy los conocemos y la Biblia los presenta como demonios. Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, estos espíritus de demonios que hacen señales, otras versiones bíblicas dicen hacen milagros. O sea, las señales son también sinónimo de milagros o de eventos sobrenaturales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Entonces, estos demonios, ¿a dónde habitan? ¿Dónde están? ¿A dónde se mueven? En la tierra, aquí donde estamos los vivos. Por eso cuando a alguien le diga son de broma, no le tengas miedo a los muertos, tenerle más miedo al que está vivo, porque el que está vivo te envidia, te odia, te quiere robar a la mujer, te quiere robar al marido, al novio, te quiere robar tu puesto de trabajo. El que está vivo te envidia, el que está vivo habla mal de ti. No le tengas miedo a los muertos, y los muertos nada saben, y su memoria está puesta en el olvido. Entonces, que si el San que quieran murió, luego pasó entre comillas a ser santo, y que hoy supuestamente cuida a los vivos, esa es obra de los demonios, espíritu de demonios. No dice el Ministerio Verdad Adventista, no lo dice él, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hemos estado lanzando las citas bíblicas, lo dice la Biblia. Que cualquier personaje bíblico que murió, y si la Biblia no dice que está en el cielo, no está en el cielo. Lo que la Biblia dice, que el que está muerto nada sabe, y no hay más memoria de él sobre todo lo que acontece en la tierra. Y finalizamos con el tema realidad sobre los muertos, recordando una vez más la que nosotros presentamos como nuestra cita bíblica principal. Juan capítulo 5, versículos del 28 al 29. Libro de Juan, capítulo 5, 28 y 29. Es una cita muy reveladora, y con esta finalizamos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Una pausa. Juan nos está diciendo que vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? De Dios. La voz de Dios. ¿Por qué no dice Juan que los que estaban muertos y que hoy están vivos en el cielo escucharán la voz de Dios? En el cielo no hay sepulcros, no hay registro bíblico que indique que en el cielo están los sepulcros. Los sepulcros son los cementerios que están aquí en la tierra. El jardín de no sé qué, que monte no sé qué, que hay, que los campos santos, los cementerios o los panteones, como se le llamen en diferentes partes del mundo, son de la tierra, del planeta Tierra, aquí en la tierra, no en el cielo. Entonces, los que están muertos, ¿dónde están? En el sepulcro. Y dice Juan que los que están en los sepulcros, es decir, los muertos, ¿qué va a pasar con ellos? Que llegará un tiempo que oirán la voz de Dios, pero estando aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo es que el que muere se supone que va al cielo? Si Juan dice que van a escuchar de sus sepulcros, aquí en la tierra, la voz de Dios que está en el cielo. Porque el Padre nuestro, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos. No dice que está en la tierra el Padre. Y dice el versículo 29, y de estos muertos en sus sepulcros que oyeron la voz de Dios, de ellos que escuchan la voz de Dios, los que hicieron lo bueno
saldrán a resurrección. ¿Quiénes resucitan nada más? ¿Los que ya están vivos o los que están muertos? Los que están muertos. Entonces, si el que muere va al cielo, ¿para qué tiene que resucitar si se supone que ya está en el cielo? No sé, o sea, ¿ven qué fácil es, hermanos? Qué fácil es entender la palabra de Dios. Juan dice que los que están en el sepulcro, es decir, muertos y que escuchan la voz de Dios, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, es decir, que de la muerte pasan nuevamente a la vida, pero a la resurrección ¿de qué? Porque en este entonces, cuando Cristo venga, no solo habrá una resurrección, sino que habrá resurrección de los justos, que son los que saldrán nuevamente a sus sepulcros hacia la vida, pero para resurrección de vida eterna. Pero ¿qué pasa con los demás que hicieron lo malo? Más los que hicieron el mal van a resucitar, pero ¿para qué van a resucitar? Para ser condenados. Para condenación eterna de sus almas. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Compartan este tema. Sé que muchas veces hasta dentro de nuestros círculos de amistad, de familia, compañeros de la universidad, del colegio, se manejan una serie de versiones de situaciones que han pasado con respecto a muertes o respecto a seres queridos que por alguna razón ya no están con nosotros, y comienzan a surgir una serie de filosofías, leyendas urbanas, etcétera. Pero lo que sí es completamente cierto es que a través de este estudio bíblico titulado Realidad sobre los muertos, la Biblia es la que nos ha expresado la revelación de Dios, lo que Dios nos presenta como verdad absoluta. Porque la verdad no es relativa, la verdad sí es absoluta, pero la que emana de la palabra de Dios, que es fuente de toda verdad. Para concluir, Satanás conoce perfectamente la fuerza de nuestras emociones que nos conectan afectivamente con nuestros seres queridos que hoy están muertos. Y por esa razón, con su poder engañador, la serpiente antigua que es Diablo y Satanás también tiene el poder de tomar la forma física de cualquier muerto para poder engañar, tal como lo hizo tomando la forma de una serpiente cuando engañó a Eva, y Eva arrastró a su esposo Adán en el Edén, tal como lo relata el libro de Génesis en el capítulo 3. Inclinamos el rostro para orar. Señor nuestro Dios, que tú moras en los cielos, te damos gracias por tu hermosa palabra que es fuente de verdad, que viene a refrescar nuestras almas con la luz del entendimiento, Dios bendito, para que no vivamos más en tinieblas y que no podamos ser arrastrados por el gran engañador a la muerte eterna. Sabemos que si un día tú nos llamas al descanso en esta tierra, Señor, no habrá más que únicamente descanso para los que estén muertos, y que hasta el día que tú vuelvas por segunda vez a la tierra podamos despertar de ese sueño profundo de la muerte, y no solamente tendremos el placer enorme y el gozo de verte venir a ti con gran poder y gloria en las nubes de los cielos, sino que también podríamos ver, si tú nos lo permites, a nuestros seres queridos que fueron llamados al descanso antes que nosotros. Te rogamos, Dios, por nuestras almas, porque tú nos restaures, nos limpies nuestro corazón, y que deseches toda la inmundicia que hay en nosotros, y que nos limpies, porque anhelamos ser limpios y completos, Señor Jesús. Bendice a cada una de las personas que se conectaron con nosotros y los que seguirán viendo posteriormente este contenido, Señor. Bendice a los que están compartiendo también este mensaje para llevar esta verdad bíblica a las demás personas. Todo esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les agradezco, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, por su sintonía, por su atención, por su amor, por su apoyo al Ministerio Verdad Adventista. Al principio teníamos problemas técnicos porque
Como lo hemos venido diciendo, Facebook está generando una actualización en todo su sistema con las páginas a nivel mundial. Hay algunas opciones ahí, unas configuraciones que aún no están disponibles, como la transmisión del cross-posting, que es la publicación cruzada de una página a otras páginas. Por eso hoy no pudo salir simultáneamente esa transmisión en Absas Channel, Canal Adventistas Oficial, en la página Mensajes de Fe, en Vendrá Advent Ministry, en el Ministerio Hogar y Familia, en la página Vida Adventista, pero afortunadamente se pudo compartir esa transmisión en los muros de las páginas de Facebook antes mencionadas. Les agradecemos su sintonía, les agradecemos su amor. Chovetito en este momento va a brindar unos cuantos saludos a las personas que acá también nos comentaron. Ana Castro, que dice amén. A Fátima Sandoval, que dice que se durmió el bebé. A CGCM, que dice los estoy viendo desde Linares, Chile. Sí. Desde Linares, Chile, dice. A la tía Zaira León, que dice que Dios los bendiga. Saludos. Saludos. También agradecemos a Roxana G. Ramos, a Dilcia Vanegas. Dilcia Vanegas, ¿de dónde es ella? No dice de dónde es, ¿verdad? Ok. Ismael Antonio Francisco Díaz. Es mi querido profe Díaz. Daisy Lizana. Ok. Y a Milita Salmero. Milita. Muchas gracias, Milita. Que Dios me la guarde. Milita, este sábado, si preguntan por mí en la iglesia central, desde ya he anunciado, no voy a poder llegar a la central porque voy a estar predicando un tema muy precioso que se llama Una Vida Santa, se llama el tema, que vamos a ir a predicar a los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día San Benito, que se congregan en las instalaciones del Hotel Sheraton Presidente aquí en San Salvador. Así que, hermana Milita, si preguntan por mí, ay, me les dice por favor que ando predicando y que por eso no voy a llegar este sábado a la iglesia. Dani Escamilla, mi querida Dani, que Dios te bendiga muchísimo. Gracias, Dani, por haberte conectado con nosotros. Dani a veces no se puede conectar con nosotros desde que iniciamos porque el horario de ella en Estados Unidos no es muy, ¿cómo decir? Muy de acorde con el horario local de nosotros aquí en El Salvador. Pero la ventaja es que Dani, de alguna manera, cuando ella puede ver este video, ella lo termina reproduciendo. Y sería bueno que también lo compartieras. El tema que hoy hemos presentado es realidad sobre los muertos. Los esperamos la próxima semana desde el estudio de producción número 2. De verdad, Adventista, Chovetito siempre le da risa cuando digo eso. El estudio, en secreto le vamos a decir, no le digan a nadie, que es el estudio número 2 de nosotros. En la esquina de nuestro departamento. En la esquina de la sala. Porque cada esquina se ocupa para otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquella esquina allá, que es la esquina número 1. Es la Biblia te responde ahora. Ahí grabamos una sección que se llama La Biblia te responde ahora, donde nos envían preguntas que a veces tienen algunas respuestas un poco difíciles, y pues a la luz de la Biblia también las respondemos. ¿Quieren disfrutar sobre esa sección? Está en el canal de YouTube de Verdad Adventista. Ahí están todas las secciones. La Biblia te responde ahora, reflexiones en un minuto, historias infantiles, están las películas, documentales y muchísimas cosas más. Así que, ¿algo que quieras decir ya para despedirte, Chovetito? El WhatsApp de Verdad Adventista, que es el más 503 71 74 42 21. Que Dios los bendiga.